Hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar reunidos en este evento dedicado a la actualización en aspectos éticos de la investigación clínica. Estamos muy emocionados de contar con la presencia de todos ustedes. Sabemos que nos ven desde distintas partes de México y otros países de Latinoamérica, así que mientras esperamos a que más se unan a este espacio, nos gustaría aprovechar para invitarlos a utilizar el chat y saludarlos, compartirnos desde donde nos acompañan. Además, queremos recordarles que sus preguntas son muy valiosas para enriquecer este espacio. Por ello, los invitamos a dejarlas en la sección preguntas y respuestas que será respondida al final de la ponencia. Muchas gracias y un saludo a todos. Esperamos unos minutitos más a que más se conecten. Bien, vamos a iniciar este evento. Hola a todos nuevamente y bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre un análisis de ensayos clínicos en México de 2013 a 2020 en bioequivalencia como el pilar de la investigación clínica en México. Durante este webinar vamos a analizar las características de los estudios más frecuentes del país, su metodología y cuál es el mercado a los cuales van dirigidos los estudios para el registro sanitario en los últimos años a través del Registro Nacional de Ensayos Clínicos RENIC. Este evento ha sido organizado por ICOMITE y el Centro Potosino de Investigación Médica, que tiene como uno de sus principales objetivos garantizar la protección, derechos, seguridad y bienestar de los participantes en los estudios clínicos, quienes ponen a la disposición de los centros de investigación la recepción de proyectos de investigación para su revisión ética. Si desean más información sobre su comité, pueden ponerse en contacto directo a través de los datos que dejaremos en el chat. En representación del Centro Potosino de Investigación Médica y para profundizar en este tema, contaremos con la exposición del doctor Abraham Escobedo, presidente del Comité de Ética en Investigación del CEPI. El doctor Abraham Escobedo es presidente del Comité de Ética en Investigación CEPI, es químico, farmacobiólogo, maestro y doctor en ciencias en biología molecular por el IPCIT. En 2014 fue nombrado como experto técnico para la COFEPRIS. Cuenta con 2 diplomados en investigación tecnológica y la transferencia de tecnología. Fue gerente de investigación biotecnológica en Dixpertia y se encargó de proyectos de caracterización fisioquímica de medicamentos biotecnológicos y fase analítica de biocomparabilidad. De junio de 2018 a agosto de 2021 fue gerente del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas, enfocado en el desarrollo de productos naturales y biotecnológicos. Actualmente es consultor en temas de desarrollo farmacéutico, presidente del Comité de Ética del Centro Potosino de Investigación Médica. Cuenta con publicaciones indexadas en revistas internacionales en los campos de farmacología, biotecnología farmacéutica, proteómica y productos naturales. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Proteómica y de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Doctor Abraham, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por ser parte de este importante encuentro virtual y por compartirnos el día de hoy su experiencia y conocimiento en investigación. Le cedemos la pantalla y los micrófonos. Estudios clínicos que se refieren a nuevos dispositivos médicos, nuevas terapias, nuevos procedimientos de diagnóstico e incluso del comportamiento humano. Pero la mayoría de los estudios están enfocados al desarrollo de nuevos medicamentos y gracias a estos estudios es que podemos obtener datos para valorar si se tiene la evidencia necesaria para que salgan al mercado.
en estos tipos de estudios lo que se valora es el efecto de una o más intervenciones y habitualmente pues se comparan con otro tipo de intervención o con un placebo o con los dos incluso. En México existe una norma, además de la Ley General de Salud y otros reglamentos, una de las normas más importantes que rige cómo se deben de hacer los ensayos clínicos es justo la NOM 012, la norma oficial mexicana 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Y bueno, lo que nos define esta norma es que la investigación para la salud en seres humanos es en la que el ser humano es el sujeto de investigación y que además se desarrolla con el único propósito de realizar aportaciones científicas y tecnológicas para obtener nuevos conocimientos en materia de salud. Entonces, aquí es donde comento que pues no solamente se busca en ocasiones registrar un nuevo producto, también obtener nuevos conocimientos que traerían en otro tipo de investigación, a lo mejor como la investigación básica, y todo lo que se desarrolla en seres humanos pues entra dentro de este enorme campo. Ahora bien, si nosotros nos abocamos solamente a el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades o para establecer diagnóstico de las enfermedades, podemos puntualizar en estas fases de desarrollo de ensayos clínicos, las cuales pues empiezan con una fase preclínica donde no participan propiamente seres humanos como sujetos de investigación y que usualmente pues se hacen experimentos in vitro, se hacen investigaciones en modelos animales, en modelos celulares, etcétera, pero que si esto demuestra y sustenta que podría haber un efecto razonable en seres humanos, entonces se comienza con la fase 1, la cual busca determinar la biodisponibilidad, es decir, qué tanto podemos captar durante la absorción de una nueva terapia dentro del organismo, cómo se elimina, cómo se metaboliza y principalmente también la seguridad, es decir, que no va a causar efectos o reacciones adversas o efectos negativos en seres humanos. La fase 2 y la fase 3 confirman justo este tipo de evaluaciones en los que, por ejemplo, aquí nos dice que la fase 2 se evalúa la efectividad, en la fase 3 se confirman los hallazgos, en la fase 2 y en la fase 3 se utiliza una mayor cantidad de sujetos de experimentación y bueno, pues ya en la fase 4, que es una evaluación post-comercial, pues ya aquí se evalúa una vez que sale al mercado el medicamento y pues evidentemente como es en población abierta, pues es una cantidad todavía mayor, además de que no solamente va a ser por un periodo de tiempo establecido, sino que pueden ser ya años todo el tiempo que una persona use la terapia. Entonces, en ese sentido, quedémonos con estas fases como parte del desarrollo de nuevas terapias y entremos ahora a lo que se refiere a la bioequivalencia. Yo sé que la bioequivalencia es una cuestión también de la que podríamos tomarnos horas y horas para hablar de la bioequivalencia, al igual que de los ensayos clínicos, pero vamos a concretar un poco acerca de la norma oficial mexicana 177, que es una de las principales también que rige la investigación en estudios de bioequivalencia. Y básicamente aquí de lo que se trata es que un estudio de bioequivalencia puede establecer la equivalencia entre dos productos farmacéuticos cuando son administrados bajo condiciones similares y producen biodisponibilidades semejantes. Es decir,
si algún medicamento ya le caducó su patente y alguien más quiere comercializar ese mismo principio activo, puede optar por hacer un estudio de bioequivalencia y poder establecer si la biodisponibilidad en comparación con el medicamento innovador es semejante. Y todo esto, bueno, pues se trata ya a través de una serie de procedimientos que van desde la medición farmacocinética de ambas formulaciones y posteriormente el análisis estadístico correspondiente. Ahora, si nosotros lo vemos en este mismo diagrama de las fases de los ensayos clínicos, muchos autores consideran que un estudio de bioequivalencia bien podría considerarse un estudio de fase 1. Y esto es porque en los estudios de bioequivalencia típicamente se establece como población de estudio un conjunto de sujetos sanos que van a los cuales se les va a administrar una dosis única, en la mayoría de los casos, del medicamento de prueba y el medicamento de referencia, y se va a hacer el seguimiento farmacocinético para poder establecer la biodisponibilidad. Entonces, como eso es semejante a lo que se hace con un estudio de fase 1, pues esa es la consideración. Algunos otros autores lo consideran como fase 1B, es decir, consideran que la fase 1 tiene algunas variantes y por lo tanto la bioequivalencia estaría dentro de la variante B. Entonces, siendo así, vamos a tomar otro tema más dentro de esta introducción y vamos a ver qué es el Registro Nacional de Ensayos Clínicos o denominado RENEC aquí en México. Bueno, pues el RENEC es una base de datos electrónica que se estableció en 2013 a través de la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y a través de la CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria. Y lo que nos sirve esta base de datos es para informar a toda la comunidad, tanto médica como no médica, sobre todos los estudios clínicos que están involucrando seres humanos y que se conducen después de haber sido sometidos para su autorización en COFEPRIS. Esta base de datos es pública, cualquiera puede acceder, incluso en otros países pueden acceder a esta base de datos y que aquí es donde se va registrando cada estudio una vez que COFEPRIS lo aprueba. En este caso, nosotros lo que estuvimos revisando es que esta base de datos no tiene un compendio de resultados, simplemente te va dando los registros de acuerdo a las palabras claves que tú vayas poniendo, pero no existe un compendio que te pueda decir cuál es el resultado acumulado de todos estos registros. Aquí les muestro digamos, la plataforma que está disponible en esta dirección electrónica, que bueno, pues es muy larga, pero si le ponen RENEC COFEPRIS en Google, pues rápidamente les va a dar esta página. En esta página, básicamente, te pone aquí una serie de opciones por las que tú puedes optar. Por ejemplo, aquí tú puedes optar si quieres buscar por nombre genérico el producto, condición de salud, área terapéutica, fase del estudio, el centro de investigación, el comité de ética que lo ha revisado, el patrocinador, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú pones un problema de salud, por ejemplo, el cáncer, pues te va a salir aquí un listado de todos los protocolos donde la palabra cáncer salga dentro de la condición o problema de salud registrado. Te va a aparecer el número de protocolo, te va a aparecer el título, el título que tiene ese protocolo y te va a poner aquí la ficha técnica.
un link para la ficha técnica. Entonces, si tú ingresas a esa ficha técnica, vas a poder ver todo el desglose de cada uno de estos estudios que están registrados. Entonces, bueno, pues, ¿cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue analizar la base de datos del RENEC durante el periodo 2013 a 2020. Y esto, pues, nosotros lo que queríamos era determinar la frecuencia en estudios de bioequivalencia de todos los medicamentos que se hayan estudiado, los laboratorios patrocinadores de estudio, la tendencia de estudios por año, los diseños experimentales, qué estados de la República Mexicana están participando, qué variables primarias se están considerando para esta clase de estudios, qué condiciones de alimentación se utilizan y las áreas terapéuticas. En ese sentido, a lo mejor muchos se preguntan por qué de bioequivalencia solamente nos enfocamos. Bueno, nos dimos cuenta durante la elaboración de este estudio que prácticamente más del 90% de los estudios que están registrados en esta base corresponden justo a estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, este proyecto lo dividimos en dos, uno donde solamente estamos enfocados en bioequivalencia y otro donde ya nos enfocamos en los estudios de fase. Ese otro proyecto a lo mejor tendremos oportunidad de platicarlo posteriormente, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los estudios de bioequivalencia, que como les digo es lo más frecuente que se hace aquí en México. Bueno, entre los métodos que tuvimos para desarrollar este proyecto, bueno, pues este fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de una base de datos que decidimos abordar desde el 2013, que fue el año de su creación, hasta enero de 2020. En ese sentido, fue enero de 2020 porque en ese momento comenzamos a trabajar la base de datos. Sin embargo, pues bueno, la base de datos está disponible hasta el día de hoy. Si ustedes se meten, a lo mejor hoy mismo ya hubo algunos registros, pero nosotros solamente abarcamos esos 7 años. Lo que se realizó fue una recolección de datos de todos los ensayos clínicos que estuvieran relacionados con bioequivalencia. Desde el 1 de enero de 2013, que fue cuando empezó a funcionar, hasta el 31 de enero de 2020. Lo que hicimos fue extraer todos estos datos. Aquí les muestro una ficha técnica. Entonces aquí, por ejemplo, pues dice cuál es el número de protocolo, quién está subiendo la información, quién es el medio de contacto, cuál es el título del protocolo, cuál es el título completo del estudio en caso de que el título público no esté completo, cuál es el sitio de investigación, cuál es el área terapéutica, etcétera, todos los datos. Entonces, lo que hizo el grupo de investigación es cada una de estas fichas empezarla a vaciar manualmente a tablas, a hojas de Microsoft Excel, porque desafortunadamente en este momento en el RENEC no hay una manera de descargar los datos. Entonces, todo esto tuvo que ser manual. Sí nos llevó un tiempo considerable hacer esto, pero nuestros estudiantes fueron muy cuidadosos de estar capturando toda la información. Se construyeron una base de datos como esta. Y bueno, pues se obtuvieron, me parece que una cantidad muy significativa de estudios. En este sentido, aquí la cuestión es que tuvimos que hacer algunos ajustes en la nomenclatura. Entonces, muchos de los estudios nos aparecían como en trámite y no tenían los datos completos. Algunos campos de las fichas técnicas los tuvimos que poner como no disponible porque no venía el dato ahí.
Y en el caso de los genéricos, pues estuvimos poniendo una sola denominación, o sea, en los principios activos, que por ejemplo el caso típico de paracetamol, que este principio activo también se llama acetaminofén. Entonces nosotros optamos por solamente considerar un solo nombre y lo cambiamos a una sola denominación. Y bueno, pues vimos todas las variables que queríamos establecer, como los laboratorios, etcétera, pero aquí también estuvimos agrupando datos cuando ya no teníamos otra información disponible, lo pusimos como otros. Entonces, bueno, pues a continuación les comienzo a presentar ya los datos extraídos y analizados de toda esta base de datos. Bueno, pues aquí básicamente tuvimos 2.915 estudios registrados. Esa fue el total de estudios que estuvimos revisando. Y bueno, aquí les estoy poniendo cuáles fueron los medicamentos que fueron más estudiados en este periodo. Es posible que del 2020 hasta ahora haya cambiado un poco la tendencia, pero realmente creo que nos da un muy buen panorama, pero al menos aquí en México, la mayoría de los estudios que se han corrido, podríamos establecer que fueron con medicamentos de metformina. En este sentido, recordemos que los medicamentos genéricos pueden ser producidos por más de un laboratorio. Entonces, bueno, pues aquí no tenemos la información de si esos 60 estudios que se obtuvieron de metformina durante todo el periodo corresponden a cuántos patrocinadores, pero evidentemente es uno de los medicamentos que más les interesa a los patrocinadores, así como el esomeprazol en segundo lugar, el valproato semisódico, quetiapina, celecoxib, omeprazol, tadalafil, hidroclorotiazida con telmisartán, ibuprofeno y telmisartán. Entonces, en ese sentido, pues vamos viendo cómo la tendencia va a cuestiones que probablemente coinciden con la prevalencia de enfermedades importantes para la población mexicana, que en este caso pues, sería la diabetes y los indicaciones terapéuticas del sistema digestivo. Ahora les presento cuáles son los laboratorios patrocinadores que más estudios patrocinaron durante este periodo. Y bueno, pues en ese sentido tenemos que de todos los estudios, laboratorios PISA fue uno de los que más patrocinó estudios. Esto pues no era de extrañarse. Laboratorios PISA es un laboratorio mexicano que ha crecido muchísimo en los últimos años y que justo está muy enfocado en el sistema de los medicamentos genéricos. Tenemos también a laboratorios RAM de Zaguayo y a Siegfried Rein. Aquí desafortunadamente hubo datos no disponibles y que pues alcanzan a ser un número importante, que son pues más de 100 estudios registrados. Y bueno, pues aquí está también Ultra Laboratorios, es otro laboratorio que de hecho pues, está ubicado en el estado de Jalisco y me parece que RAM de Zaguayo también. Tenemos Psicofarma, Productos Maver, Liomont, Landsteiner y Serral. Yo solamente les estoy presentando, pues básicamente los 10 laboratorios con mayor número de estudios que obtuvimos. Obviamente estos laboratorios son muchos más. De hecho, nosotros en el análisis pudimos constatar que se trata de 201 laboratorios registrados en toda esta base de datos en estudios de bioequivalencia.
pero ahorita solamente les estoy presentando los 10 principales. Les digo que desafortunadamente uno de esos 10 principales es que no tienen el dato disponible. Tenemos también el número de estudios por año y bueno, esta tendencia se nos hizo muy interesante porque lo que aquí nosotros tenemos, la norma 177 salió o entró en vigor por ahí del año 98. Sin embargo, en el año 2012 2013 se renovó esta norma para poder incluir a los medicamentos biocomparables, pero fue hasta el 2013 justo que empezó el RENEC. Entonces, pues no tenemos en esta base de datos disponible antes del 2013, pero lo que sí podemos ver es que del el 2015 fue cuando más hubo registros de esta clase de estudios. En el 2020, bueno, fueron muy poquitos porque realmente solamente contabilizamos 42 que se hicieron durante del 1 al 31 de enero del 2020. Entonces, esto realmente no corresponde a todo el año, solamente es a enero del 2020. Pero aquí lo que podemos ver es que si se fijan en estos primeros años, del 2013 al 2019, pues se mantiene una cantidad significativa de alrededor de 400 estudios por año que se están registrando. Y esto pues nos habla de que hay una cantidad considerable, una cantidad significativa de esta clase de estudios como lo refleja el RENEC. Ahora bien, tenemos también nosotros esta gráfica que esperábamos que poder explicar un poco más, pero desafortunadamente en lo que se refiere al diseño de los estudios que se ha registrado, desafortunadamente la mayoría de los 2.915 registros que se analizaron, pues es no disponible. Entonces, lo que nos queda aquí es que 1884 fueron los que no están disponibles, pero 983 de esos estudios están registrados con un diseño de 2x2. Y bueno, esto era, digamos, esto lo esperábamos de alguna manera, porque justo la norma 177 establece que el diseño por default que uno podría utilizar en esta clase de estudios, pues es justo 2x2, donde se utilizan dos formulaciones o dos productos con dos periodos cada uno, separados por un periodo de lavado. Y esto pues es, digamos, lo que más se vio que se utiliza, y una cantidad muy pequeña de, por ejemplo, de paralelo. El que más, aunque no se muestra aquí en la gráfica, pero el menor diseño que se utiliza, que solamente se registró una vez, fue el diseño 2x4. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el dato en cuestión de los diseños de estudio. Tenemos también aquí los estados de la República donde hay mayor cantidad de estudios registrados de bioequivalencia. Y bueno, pues aquí vemos que la Ciudad de México justo es el estado o la entidad federativa que más estudios ha registrado. Y bueno, pues esto se explica porque realmente ahí es donde hay una mayor cantidad de centros clínicos, de laboratorios de investigación que apoyan en esta clase de estudios. En segundo lugar está Nuevo León, en tercer lugar Jalisco, que bueno, pues podríamos considerar que estos son pues los tres estados probablemente con mayor población y mayor desarrollo en lo que respecta a la industria farmacéutica. Hay una considerable cantidad en otros que pues entre todos forman esta cantidad, y sin embargo también hay una cantidad considerable en Michoacán y en San Luis Potosí.
En el caso de la Ciudad de México, pues lo que se registró fueron 1,513 estudios de los 2,915 y pues en quinto lugar estuvo San Luis Potosí con 55 registros durante ese periodo. Ahora bien, ¿cuáles son las variables primarias que se registran dentro de esta plataforma de manera más frecuente para poder establecer los objetivos primarios de las investigaciones? Bueno, pues también esperábamos que fueran justo los que la norma 177 especifica, que son pues Cmax, área bajo la curva de 0 a t y área bajo la curva de 0 a infinito. Entonces, pues estos son requisitos regulatorios para poder establecer la bioequivalencia. Sin embargo, bueno, pues también vemos que hay algunos centros que registraron Tmax, área bajo la curva. Aquí no sabemos bien, a lo mejor se refiere a alguna, ya sea de 0 a infinito o de 0 a t, pero pues no se especificaba, el tiempo de vida media, la constante de eliminación, el tiempo medio de residencia y otras variables. En este caso, pues Cmax fue lo más frecuente con 1,891 registros de estudios. También hicimos un análisis de cuáles son las condiciones en las cuales se hacen estos estudios, ya que, bueno, pues la norma y la justificación científica de cada uno de los estudios puede ser diferente. Entonces, está marcado de que tú puedes conducir un estudio de bioequivalencia en condiciones de ayuno para los participantes, o bien puede ser en condiciones de alimentos, o bien con ambas condiciones. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la mayoría de los estudios se están conduciendo en ayuno. Desafortunadamente, aquí también hubo una cantidad considerable donde el dato no estaba disponible. Y en menor medida, pues con alimentos, y el que menos, pues fue solamente 28 registros que fueron en condiciones de alimento y ayuno durante el mismo estudio. Esto, bueno, para a lo mejor quien no está muy familiarizado, lo que se hace es que se deja en condiciones de ayuno o de condiciones de alimentos previo a la administración del medicamento que se va a estudiar. Esto suele utilizarse en estudios de productos que tienen liberación retardada o que está reportado que la absorción se afecta con los alimentos, y entonces, bueno, dependiendo cada caso, se puede conducir o diseñar el estudio de esta manera. Otro de las cuestiones que estuvimos investigando, pues fue justo el área que se refiere cada uno de los estudios, o las áreas terapéuticas. Y bueno, desafortunadamente aquí también el no disponible fue justo el que presentó la mayor cantidad de registros. Pero bueno, aquí tenemos una tendencia que nos parece que es muy interesante, porque si nosotros omitimos el dato de los no disponibles, pues tenemos que el primer lugar sería infectología, es decir, todo lo relacionado con antibióticos, antifúngicos y otra clase de medicamentos que entran dentro de infectología. En segundo término tenemos todo lo que está relacionado con el área de cardiología, y en tercer lugar, neurología. Ya aquí también les pongo solamente los 10 principales, que van hasta gastroenterología, traumatología y ortopedia, psiquiatría, urología y oncología. Entonces, bueno, en ese sentido,
1,504 ensayos clínicos de todos estos registros que vimos no tenían disponible el área terapéutica, y bueno, pues 251 estudios fue lo que se obtuvo para el área de infectología. Aquí solamente señalar que en el RENEC hay 23 áreas terapéuticas que se pueden registrar. Entonces, pues aquí prácticamente solo estamos poniendo las 10 principales. Bueno, otra pregunta es, ¿quién es quien está conduciendo los ensayos de bioequivalencia o los estudios de bioequivalencia en mayor cantidad? Bueno, pues estuvimos revisando quiénes son las unidades clínicas que corren estos estudios, y bueno, pues nos encontramos aquí en que hay cuatro centros muy fuertes. Uno de ellos es la unidad clínica de bioequivalencia del estado de Jalisco, que tiene la mayor cantidad, pero un número semejante es la unidad Axis. También tenemos a Centro de Estudios Científicos y Clínicos Pharma o CSIC Pharma, así como Investigación, Ciencia y Tecnología Internacional o ICT Internacional, y esta es la de Jalisco. Y bueno, pues ya en menor medida también tenemos esta de Desarrollos Biomédicos y Biotecnológicos de México, Investigación Farmacológica y Biofarmacéutica, y Pharma, Avanzante, Pharmet, y la Clínica de Enfermedades Crónicas y Procedimientos Especiales, que me parece que se abrevia CECIPE. Entonces, estos son las principales unidades que los patrocinadores están enviando a hacer sus estudios de bioequivalencia dentro del país. Y bueno, pues básicamente hasta aquí es los datos que les queríamos compartir. Ahorita todavía están en proceso de publicación, por lo tanto, esperamos pronto tener ya un manuscrito para poder hacer la publicación. Entonces ahorita todavía lo tenemos en proceso, y bueno, pues ya nada más comentar una serie de conclusiones que nos hacen reflexionar un poco sobre estos datos que estuvimos compilando. Y bueno, pues el dato hasta el momento que a nosotros nos arroja mucha importancia es que más del 90% de los estudios clínicos que se corren en México corresponden a estudios de bioequivalencia. Entonces, podríamos decir que México es un país donde la bioequivalencia es el pilar de su investigación clínica. También podemos decir que durante el periodo que estuvimos nosotros analizando, pues la metformina, el esomeprazol y el valproato semisódico son los tres medicamentos que tuvieron más estudios. Aquí sí quiero señalar que no significa que la metformina, el esomeprazol y el valproato son los medicamentos que tienen más registros en el país, porque podría ser que los estudios de bioequivalencia que corrieron arrojaron que no eran bioequivalentes, y por lo tanto pues no se registró ese medicamento, sino que a lo mejor se tuvo que reformular y volver a someter posteriormente. Por lo tanto, aquí solamente estamos hablando de estudios que se corrieron. También aquí los patrocinadores más importantes pues han sido Laboratorios PISA, RAM de Zaguayo, Siegfried Rein, y los años en los que se registró mayor número de estudios, aunque realmente la tendencia fue muy semejante, han sido el 2014, el 2015 y el 2016. Además, también la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco son los estados o entidades federativas con mayor número de estudios. También el ayuno fue la condición más frecuente para los estudios de bioequivalencia. La infectología, cardiología y neurología fueron las áreas terapéuticas en las que cayeron estos medicamentos con más frecuencia. Y finalmente, pues, la unidad de bioequivalencia de Jalisco, Axis y CSIC Pharma, pues fueron los centros con mayor número de estudios de bioequivalencia.
Aquí también, como conclusiones, muchos datos no pudieron ser recopilados de manera apropiada porque en el RENEC hay múltiples campos vacíos en las fichas técnicas y por lo tanto no pudieron ser parte de este estudio. Pero bueno, aquí creo que una de las reflexiones que tenemos es que a pesar, o bueno, no es a pesar, es simplemente aquí en México tenemos un enorme potencial para hacer investigación clínica, aunque la mayoría de los estudios han sido de bioequivalencia. Realmente, dada la infraestructura que se requiere para hacer un estudio de bioequivalencia, nos da a pensar que México tiene un potencial enorme para poder conducir estudios de cualquier fase. Entonces, bueno, pues estas son un poco de las conclusiones o a lo mejor también más reflexiones de todos estos datos que compilamos y que queríamos compartir con ustedes, que espero que haya sido un poco de su interés, que les haya resultado incluso de utilidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Ecomité que nos ha permitido dar esta pequeña charla y a través también del Centro Potosino de Investigación Médica, que es de donde yo pertenezco en el Comité de Ética. Les dejo aquí también mis datos, por si les es de utilidad. Y bueno, pues me pongo a sus órdenes. También por aquí voy a ceder la palabra a Diana, quien me parece que va a revisar si hubo preguntas para esta presentación. Sí, pues muchas gracias, doctor Abraham, por esta información y este análisis que realizaron. Y sin duda, estas métricas nos van a ayudar a tenerlas en cuenta. En este momento nos han dejado algunas preguntas. Por ejemplo, la primera y que se repitió un poquito es si los protocolos registrados en el RENEC son protocolos ya evaluados y aprobados por un comité de ética. Ah, sí, ok. En cuestión de eso, sí, la respuesta es sí, porque COFEPRIS, que es la entidad regulatoria en México, establece que los protocolos de investigación debieron de haber sido revisados previamente por un comité de ética. Incluso les comparto que no solamente se establece como requisito el haber sido evaluado por un comité de ética, sino también por un comité de investigación. Entonces, en ese sentido, aquí en México hay que someter a dos comités distintos, aunque en algunas clases fungen como los dos el mismo conjunto de evaluadores, pero legalmente son dos figuras separadas. Y bueno, en cuestión de lo que hemos revisado desde el 2013 a la fecha, me parece que a lo mejor algunos estudios del 2013 probablemente no tuvieron alguna evaluación de comités, porque justo que estoy recordando que en esos años fue cuando ya se hizo la obligatoriedad de que todos los protocolos tenían que ser revisados por comités de ética, no solamente por COFEPRIS, y que se designó ya la Comisión Nacional de Bioética para ese fin. No sé si contesté por ahí la pregunta. Yo creo que nos van a decir en los comentarios si hay alguna duda respecto a esta inquietud. Mientras tanto, también tenemos esta otra pregunta, que es, cuál es tu opinión, Abraham, acerca de que hay un registro en patrocinadores como ND y a qué crees que se deba o si nos quieres indicar este dato? A ver, vamos a revisar de patrocinadores. Bueno, aquí también a lo mejor podemos aclarar un poco.
Esta base de datos, quien sube la información en la mayoría de las ocasiones es propiamente el centro donde se va a llevar a cabo la investigación. También lo puede subir el patrocinador, o alguna persona implicada dentro de todo ese proceso. Pero lo que hemos visto es que normalmente lo sube el centro donde se va a correr la investigación. El hecho de que algunos campos estaban vacíos probablemente corresponde a que no era un campo obligatorio, o bien no sabemos si sí se capturó el dato y por alguna cuestión informática el registro no lo muestra. Entonces, ahí sí no sé cuál es la razón, pero el hecho de que haya ND en los patrocinadores obedece a que no estaba disponible cuando nosotros hicimos el análisis. Por lo tanto, te repito, puede ser o que sí lo capturó quien capturó la información, pero por alguna cuestión del código informático no nos aparece, o bien porque a lo mejor no es obligatorio y por lo tanto no les interesó capturarlo. Ok, perfecto. También tenemos esta pregunta. Nos dicen, ¿qué diferencia debe tener un sitio de investigación para nuevos medicamentos que para bioequivalencias? Excelente pregunta, como todas las que han hecho. Bueno, en el caso en México, en realidad en cuestiones de infraestructura o en cuestiones de personal involucrado, yo creo que no habría realmente una diferencia como tal entre un centro que pueda conducir estudios de fase o un centro que pueda conducir estudios de bioequivalencia, digamos, en términos generales. Ahora bien, en cuestión regulatoria, sí se requiere que una unidad de bioequivalencia cumpla con ciertos requisitos específicos que la COFEPRIS establece y que además la COFEPRIS necesita evaluar a ese sitio antes de que pueda comenzar a correr estudios. A eso se le llama autorización y a los laboratorios que están encargados de hacer bioequivalencia se les llama terceros autorizados. Y este nombre lo recibieron porque es un tercero que entra, ya que no es el patrocinador, tampoco la COFEPRIS, es un tercero quien entra ahí a apoyar para poder hacer el estudio y por lo tanto aquí en México se maneja la figura de terceros autorizados para bioequivalencia. Entonces, todos los centros que aquí les estoy poniendo, todos estos son terceros autorizados justamente para bioequivalencia. Puede ser que algunos ya no estén operando como terceros autorizados porque pues, desde el 2020 a la fecha puede ser que ya no hayan seguido en en la bioequivalencia, pero yo les podría decir que son clínicas que pueden muy bien hacer estudios de fase, incluso algunos de ellos están en algunos terceros autorizados, están dentro de hospitales, entonces pues realmente la infraestructura yo no le vería tanto problema, solamente la cuestión regulatoria. Listo. También tenemos esta pregunta en los comentarios que nos dicen, quisiera conocer qué infraestructura de laboratorio ofrece médico para los estudios de bioequivalencia. ¿Ofrece algún laboratorio o el centro al que yo pertenezco? No me quedó claro. A ver, aquí nos dice, quisiera conocer qué infraestructura de laboratorio ofrece médico para los estudios de bioequivalencia. Yo creo que puede ser de laboratorio, como bien Ok, dice. ok, bueno, en cuestión aquí en México hay terceros autorizados de fase analítica y de fase clínica.
En este momento, pues yo les he hablado prácticamente de terceros autorizados de fase clínica, porque es donde se corren los estudios, donde llegan los voluntarios, se les administra el medicamento y se les toman las muestras de sangre. Pero hay otros laboratorios terceros autorizados que únicamente se dedican a analizar las muestras de sangre para determinar la concentración plasmática en suero o en sangre del producto que se está estudiando. Y esos terceros autorizados pues cuentan con una infraestructura que también el COFEPRIS tiene que evaluar previamente y que consiste pues realmente en el apego a las buenas prácticas de laboratorio, a la infraestructura necesaria en equipo analítico como espectrometría de masas, cromatografía de líquidos, etcétera, y personal que esté calificado para poder hacer todos esos estudios. Entonces, bueno, todos los terceros autorizados que estén aprobados por COFEPRIS, pues deben de tener esa infraestructura. Si alguien desea consultar, puede poner ahí en Google relación de terceros autorizados, listado de terceros autorizados de COFEPRIS y les va a salir una lista de quiénes son los que están autorizados en este momento para conducir estudios. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nos preguntan también aquí, Silvia, ¿a qué crees que se deba que se hacen mucho menos estudios de fases? Bueno, aquí creo que no tenemos la explicación completa porque desafortunadamente el RENEC no nos da más información, pero después de conducir todo este análisis, pensamos que la conducción de estudios de fase que se hace en México proviene en su mayoría de estudios multicéntricos que se están haciendo en el extranjero. Es decir, cuando algún laboratorio, algún patrocinador quiere hacer estudios multicéntricos para registrarse en FDA o en la EMA, incluye a México como parte del estudio, pero no como el eje central del estudio, sino simplemente como con una serie de sitios o con un solo sitio. Y creo que ahí es donde se ha sumado México a participar en investigación clínica. Nos parece, aunque te digo, no tenemos la información completa, pero pareciera que los laboratorios patrocinadores mexicanos y y quienes están en su decisión conducir estudios de fase, probablemente los están conduciendo en otros países y solamente aquí en México se adapta un sitio o algunos sitios para los estudios multicéntricos. Y debido a que la regulación pide que para poder comercializar un medicamento genérico en México, tú debes de conducir el estudio en México con voluntarios o pacientes mexicanos. Entonces, creo que esa obligatoriedad hace que justo esa sea la clase de estudios que más le interesa a la industria mexicana y a los laboratorios terceros, pues conducir porque pues es obligatorio. Uh-huh. Muchas gracias, Abraham. Otra pregunta que tenemos aquí es si un sitio de investigación puede llevar estudios de fase y estudios de bioequivalencia al mismo tiempo sin problema. Claro que sí. De hecho, justo es algo que pasa muy frecuentemente porque desde mi punto de vista se cuenta con la infraestructura y el personal calificado para hacerlo. De hecho, en algunos casos, incluso hasta los terceros autorizados, me parece que cuentan con mayor infraestructura dependiendo en qué se especialicen. Pero en ese sentido, no hay ningún conflicto entre que algún tercer autorizado también corra estudios de fase. Para correr estudios de fase no requieres una autorización de COFEPRIS, pero sí se requiere que sea un sitio registrado
como de investigación clínica, o al menos que sea una clínica o un consultorio que estén dados de alta para poder hacer práctica médica, y por lo tanto ahí se pueden conducir. Típicamente los estudios de fase pues se corren con pacientes que van a visitar a un médico especialista, y por lo tanto el médico especialista es quien se encarga directamente de revisar a los pacientes, de darles el tratamiento, etcétera, mientras que en los estudios de bioequivalencia, pues todos los sujetos deben de ir físicamente, incluso al mismo tiempo, a las instalaciones para poder participar. Entonces, bueno, eso es un poco diferente, pero volviendo a la pregunta, creo que se puede, hay la infraestructura, hay el personal, y además ya se hace, o sea, se ha hecho con diferentes laboratorios y diferentes clínicas que están dados de alta. Muy interesante, Abraham. También tenemos esta pregunta. ¿Podría explicar por qué en el área terapéutica se observa que infectología está en primer lugar y el medicamento que más estudios de bioequivalencia se ha realizado es metformina? Gracias. Claro que sí. De hecho, sí, pareciera algo raro que la metformina es lo que más estudios ha tenido, y que la infectología es el área principal. Pero esto en realidad no es tan raro, porque en infectología entra un gran grupo de medicamentos que van desde antimicóticos, antivirales, antibióticos, etcétera. Entonces, todos ellos en conjunto es que pertenecen al área de infectología. En cambio, la metformina, aunque es el medicamento que más ha tenido estudios dentro de ese periodo, es solamente uno que pertenece a endocrinología y metabolismo. Aquí entran otros hipoglucemiantes, e incluso algunos medicamentos que tienen que ver con el proceso hormonal, etcétera. Entonces, ya en conjunto no resultan tan numerosos como el área de infectología o de cardiología. Perfecto. También tenemos esta pregunta de Vladimir. Nos dice, para este tipo de estudios clínicos, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas utilizamos para estos protocolos? ¿Deben ser sistemas validados? Me refiero más que nada a historias clínicas electrónicas, agendamientos, procesos de reclutamiento y demás. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, para COFEPRIS y para la norma 177, toda la documentación relacionada con los estudios, desde el reclutamiento, la ejecución, y el alta de los voluntarios cuando ya egresan del estudio, etcétera. Todo eso realmente no se limita a que sea o electrónico o que sea manual, es decir, que se llene a mano todos los registros. De hecho, desde mi experiencia, creo que la mayoría de los terceros autorizados se maneja toda la documentación de manera escrita manualmente. Hay algunos laboratorios, algunos que ya manejan una plataforma electrónica en la que pueden dar de alta las historias clínicas, pueden capturar todos los datos y hacer el manejo electrónico, pero yo lo que he visto es que lo hacen en conjunto con la documentación de manera manual. Entonces, bueno, pues creo que eso simplemente obedece a que típicamente aquí en el país todo se hacía de manera manual, y ahora pues incluso con la pandemia se empujó a toda esta clase de plataformas electrónicas que cada vez se están implementando de mayor manera. De hecho, bueno, pues justo la plataforma e-comité
ha sido un gran apoyo porque anteriormente toda la documentación de los comités también se hacía de manera manual y ahora pues se puede realizar a través de plataformas como el comité y pues es mucho más fácil y la autoridad lo ve bien, lo considera para las auditorías. Muchas gracias por tu respuesta, Abraham. Y ya por último, vamos a contestar esta última pregunta que nos dice Luce Reyes. Los estudios de bioequivalencia están relacionados fundamentalmente con estudios intercambiabilidad para aquellos medicamentos que pueden ser GIs. ¿Estoy en lo correcto? A ver, ¿me puede repetir? Es que como que se me cortó a mí. Ah, ok, perfecto. Sí, claro que sí. Dice, los estudios de bioequivalencia están relacionados fundamentalmente con estudios intercambiabilidad para aquellos medicamentos que pueden ser GIs. ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, sí, correcto. Bueno, en la norma actual ya la clasificación de GI ya no se utiliza, eso era en la norma anterior, pero sí, básicamente todo el esquema de bioequivalencia tiene que ver con lo que antes se hacía como GI. De hecho, incluso los laboratorios patrocinadores estaban obligados a poner una etiqueta que dijera GI, medicamento GI, en todas sus cajitas. Como parte del proceso para que se pudiera distinguir que eran genéricos, pero ya en este momento solamente se les llama medicamentos bioequivalentes o intercambiables. El esquema se llama bioequivalencia e intercambiabilidad, entonces sí, es el mismo esquema prácticamente. Ok, nos están pidiendo responder esta pregunta. No hay Nos ningún dice, problema por mí, ¿eh? Que- sí, sí, al parecer sí hay varias inquietudes, entonces vamos a seguir. Nos dicen, ¿existe alguna guía que recomiende para llevar a cabo ensayos de bioequivalencia en México? Sí, claro que sí. Justo la norma 177, la cual está disponible para quien desee consultarla, si le ponen en Google, aquí, esta de aquí, le pueden poner nada más NOM 177, COFEPRIS, y les va a salir justo la norma, que bueno, para los colegas de otros países, la norma aquí es como una guía, pero es una guía obligatoria. Entonces, aquí las normas oficiales son obligatorias y justo en esta te describe toda la información que se requiere para poder desarrollar un estudio de bioequivalencia, desde qué debe de incluir el protocolo, cómo se debe de hacer el diseño, cómo se debe de hacer el análisis estadístico, absolutamente todo, y deja algunas cuestiones abiertas para casos especiales en las que pues uno puede justificar científicamente cómo conducir. Entonces, en ese sentido, también destacar que de acuerdo a la regulación mexicana, para poder vender o comercializar un producto genérico en México, debió de haber pasado por un estudio de bioequivalencia en México con voluntarios mexicanos y que bueno, hay algunas agencias regulatorias en otros países que tienen la facilidad por el sistema de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, de que si un medicamento genérico ya está registrado en México, no requieren un segundo trámite de bioequivalencia, simplemente pueden realizar el registro sustentando con eso de México y poderlo comercializar en otros países. Muchas gracias, Abraham. Otra pregunta que tenemos es, con los datos no disponibles, ¿es cuestión de la plataforma de quien lleva la recolección de datos o es información confidencial? ¿Cómo afecta esto la transparencia de información? Bueno, ahí sí creo que es a lo mejor un poco controvertido, pero como les decía anteriormente,
todo lo que estuvo no disponible, no sabemos si es porque quien capturó la información no lo quería poner y no era obligatorio, o bien porque si lo capturó y a lo mejor por un error del sistema no lo estamos viendo. Sin embargo, si uno, a mí me parece que hay transparencia en cuestiones del RENEC. O sea, si uno quiere saber de algo en particular que aparece como no disponible en el RENEC, tú puedes hacer la solicitud de información a la COFEPRIS a través del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, perdón, de acceso a la información, y te pueden contestar con el dato que tú necesites. Sí hay algunos datos confidenciales, pero al menos aquí en las fichas técnicas de COFEPRIS, toda la información que viene ahí, pues se puede publicar, es pública y no es sensible. Sin embargo, a lo mejor hay otro tipo de información que sí es sensible, pero que pues esa no aparece aquí en el RENEC. Sí, muy útil la información, Abraham. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál fue la experiencia en la investigación de las vacunas contra el COVID, que no se cumplieron con el tiempo necesario para ser suministradas en humanos y que por la contingencia se tuvo que suministrar a nosotros? Bueno, ahí creo que ya es un tema que requeriría otra sesión solamente para hablar de ello. Pero bueno, en el caso de aquí de México, me parece que pues prácticamente el procedimiento se apegó a lo que marcó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si presentaban información suficiente a nivel preclínico, alguna a nivel clínico, que sustentara la evidencia razonable para poder comercializarse, pues se podía realizar. Incluso, bueno, pues aquí en México algunas vacunas que todavía no se registraban, por ejemplo, en la FDA o en la EMA, sí se pudieron comercializar o bueno, sí se pudieron aplicar más que comercializar, porque quien las compraba era directamente el gobierno. Pero en ese sentido, el esquema de COFEPRIS, pues se utilizó un registro abreviado para casos de emergencia. Que bueno, pues igual a lo mejor en otra ocasión podemos ampliar un poco de ese tema. Sí, muchas gracias, Sara. Y otra pregunta que tenemos es, ¿conocen cuál es la situación de los estudios clínicos de medicamentos biotecnológicos realizados en México? Bueno, en ese sentido, yo justo me he especializado en la biocomparabilidad o esquema de bioequivalencia de medicamentos biotecnológicos. No he hecho yo un análisis en esta base de datos acerca de los productos biotecnológicos, pero es una de mis intereses que probablemente después podré realizar. Aquí el esquema de biocomparabilidad que justo también marca la norma 177. La norma 177 no solamente marca bioequivalencia de medicamentos de moléculas pequeñas, sino también de medicamentos biotecnológicos. Entonces, se tiene que hacer un esquema muy parecido de estudios clínicos con mexicanos en México. Y sí hay estudios de medicamentos biotecnológicos en el país, aunque no son muchos porque no ha sido, no hay una cantidad tan grande de patrocinadores que lo esté realizando, pero sí se han hecho esta clase de estudios, y la misma norma 77 marca cómo se deben de hacer. Muchas gracias, Abraham. Y ya por último tenemos esta pregunta. Con esta investigación que realizaste, ¿qué mejoras harías a esta plataforma del RENEC? ¿O qué sí dejarías como campos obligatorios y cuáles no? ¿Y por qué? Bueno, desde mi punto de vista, aquí les estoy mostrando una ficha técnica
Por ejemplo, aquí justo en este protocolo, en el PPN 01ASTZ, no pusieron el patrocinador o no nos aparece el patrocinador. Eh, a mí me parece que si ya está el campo ahí, pues debería de ser obligatorio ponerlo, pero en este momento yo no les podría determinar si, por ejemplo, el proveedor de información en este caso fue investigación farmacológica y biofarmacéutica, que justo es uno de los terceros autorizados que les he mencionado aquí en esta presentación. Ellos son los que subieron esta ficha. Yo no sé si ellos omitieron el patrocinador o si lo capturaron, pero por alguna razón no lo vemos como parte de un error dentro de la plataforma. Pero a mí me parece que si todos estos campos se están manejando dentro del RENEC, pues deberían de ser todos obligatorios. Esa sería mi visión. Y a mí me parece también que no hay personas afectadas porque se pueda saber y tener transparencia en todos estos campos. Son campos muy sencillos que desde mi punto de vista no afectaría a nadie el poder contar con esta información. Pero bueno, pues en este momento así es como está y sería mi punto de vista. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Abraham. Gracias a todos por dejarnos sus comentarios, las preguntas que sin duda enriquecieron este espacio. Hemos llegado al final de este evento. Queremos agradecer nuevamente al doctor Abraham Escobedo por sus contribuciones, este análisis que pudo realizar y compartir con todos nosotros y que gracias a él pues tenemos una perspectiva más amplia y profunda sobre los estudios clínicos en México. Muchas gracias a todos los asistentes de este evento y por su participación. Les recordamos que en un plazo de 7 días hábiles, los asistentes registrados a este evento van a poder recibir su constancia de participación. Y pues bueno, esperamos contar nuevamente con todos ustedes en el próximo evento, que va a ser el 28 de junio, y vamos a hablar sobre los comités de ética en investigación, calidad en el proceso de revisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, doctor Abraham, y un gusto estar con todos ustedes. Un Ok, saludo a todos. muchas gracias y esperamos vernos pronto.